¿Cómo están? Buenos días. Vamos a continuar hablando sobre las funciones especiales, pero esta vez las funciones de tiempo continuo, como es la función impulso unitario y la función escalón unitario en tiempo continuo. Ya, la función escalón unitario se define de la siguiente manera. Es una señal que vale 0 hasta 0. Llamemos así hasta que se acerca a 0. Hasta las cercanías de 0, ¿no? De 0, del valor 0 exactamente hacia adelante, como dice acá, ¿no? De t igual, mayor o igual a 0, la función vale 1, ¿ya? Esta también se conoce como la función escalón unitario de Heaviside, ¿ya? Entonces es 0 hasta 0 y a partir de 0, incluido el 0, obviamente, el tiempo 0, hacia adelante vale 1. Tiene una relación con el impulso y es que la señal escalón es la integral entre menos infinito y el tiempo t del impulso, o lo que es lo mismo, el impulso es la derivada de la señal escalón. Esta señal impulso no es nuevo para nosotros, esto ya hemos visto en ecuaciones diferenciales y en Mate 315. Es también denominado el delta de Dirac, ¿no? O delta o función impulso. Para poder interpretar adecuadamente por qué la derivada del escalón es el impulso, hay que considerar cuánto vale la derivada justamente en este punto, en el punto de discontinuidad, ¿no? Eso es lo que se manifiesta acá, ¿no? La dificultad de que el escalón no es continua en el tiempo 0, y bueno, para calcular su derivada vamos a aproximar de esta forma, ¿no? Hasta 0 vale 0, a partir de ahí hay una recta con una pendiente, ¿no? Donde un delta, donde se demora un delta en alcanzar 1, y a partir de este delta en el tiempo vale 1. Si derivamos esta expresión, o sea, si derivamos esta función, ahora ya no hay discontinuidad en estos puntos, ¿no? La derivada de hasta 0 es 0, porque es constante. Desde delta hacia adelante vale 0, porque también es constante, la derivada de una constante es 0. Y la derivada de esta recta es también constante y es igual a la pendiente de esta recta. La pendiente de esta recta es el cateto opuesto, en este caso esta distancia que vale 1, la altitud de este punto a este punto que vale 1, entre la distancia acá que vale delta. Entonces la derivada estará de esta forma, ¿no? Hasta 0 es 0, a partir de ahí vale una constante, esta recta tiene una constante de 1 sobre delta, y a partir de delta hacia adelante vale 1. Si delta tiende a 0, si este delta tiende a 0, esta señal tenderá al escalón, ¿no? Es el escalón definitivamente. Y bueno, si delta tiende a 0, de la derivada que hemos visto, tenemos el impulso. Ok, fíjense un tema que es sumamente importante, ¿no? Esto hemos deducido a partir de esta curva, ¿no? De esta señal. Y fíjense que el área de este rectángulo, del área que está aquí, vale 1. Porque el área va a ser la base, que vale delta, por la altura, que es 1 sobre delta, y por lo tanto su área vale 1. ¿Ya? Su área vale 1. Entonces, en esta expresión, si delta tiende a 0, estaríamos ante la función impulso, ¿no? Lo que expresamos acá. Si delta tiende a 0 de esta expresión, tenemos el impulso. Cuidado, el área vale 1. El área de esta señal vale 1, ¿no? Y es igual a, bueno, a la base por la altura. También fíjense que cuanto más pequeño sea delta, cuanto más pequeño sea, más grande va a ser su amplitud, porque es la inversa de un delta, de 1 sobre delta. O cuanto más pequeño sea esta distancia, más grande va a ser esta distancia, ¿no? Y tendríamos entonces la definición del impulso. Un pequeño detalle. La señal impulso no es una señal valuada. A ver, esta señal es una señal valuada porque tiene claramente un valor para cualquier valor del tiempo, ¿no? Antes de 0 es 0, después de 1 es 0, en el mismo instante que t es igual a 0 vale 1, que tiene un valor. En cambio, el impulso, que lo estamos definiendo acá, ¿no? Interpretándolo mediante la derivada del escalón,
fíjense esto, no es una señal valuada, porque, bueno, para antes de 0, sí vale 0, después de delta vale 0, pero en 0 exactamente, tenemos que definirlo mediante la integral, ¿no? Que la integral, porque lo que sí estamos seguros es que el área vale 1, que la integral entre menos infinito a infinito, es decir, en todo el rango de tiempo de esta señal, vale 1. ¿Ya? La integral, entonces, el impulso no es una señal definida, por eso aparece con una flechita aquí. Significa que la amplitud es infinita en este instante. No es una señal valuada, sino se define a través del impulso. ¿No? Se define a través del impulso. Y lo único que sabe es que, bueno, si se integra es igual al escalón. ¿No? Ahora, se puede escalar esto. ¿Qué significa escalar? Se puede multiplicar K por el impulso y vamos a tener una flechita exactamente igual que acá, solo que la amplitud va a ser K. ¿No? La amplitud de la flechita vale K. Aquí, fíjense, le llamaremos el impulso unitario. La distancia de la flechita, es decir, desde 0 hasta este punto, ¿vale? Esta distancia vale 1, que está representando que el área vale 1. Entonces, si esa área se multiplica por una ganancia K o por una constante K, lo que estamos representando acá, el área de esta señal, vale K. ¿No? Es la flechita de amplitud 1 multiplicado por el factor de escala. ¿No? La integral de menos infinito a t de K por el impulso es K veces el escalón. ¿Está bien? La definición del impulso. Una interpretación de la definición de escalón, ¿no? A través de esta integral es dibujar, fíjense, este es el impulso, el intervalo de integración dice desde menos infinito hasta t, ¿no? Este t obviamente cuando estamos poniendo en el eje tau, porque es tau la variable de integración, fíjense, el intervalo de integración es t, y si t es menor a 0, es decir, queda en el lado izquierdo, fíjense, toda esta área de integración, esto nos va a dar 0. Y bueno, cuando supere 0, es decir, cuando vaya más hacia la derecha, el intervalo de integración es t mayor a 0, y en ese caso esta integral vale 1, porque se incluye el área del impulso dentro del intervalo de integración, ¿no? Como en este caso. Entonces, para tiempo mayor o igual a 0, tenemos el valor de 1, que nos define perfectamente el escalón. Se puede hacer un pequeño cambio de variable, sigma igual a t menos tau, ¿no? Entonces, si se hace ese cambio de variable, esta integral, o sea, se despeja tau, si se despeja tau va a ser t menos sigma. Si tau tiende a menos infinito, sigma tenderá a infinito. Si tau tiende a t, como acá, esto tenderá a 0. Y la integral será desde infinito hasta 0. Podemos cambiar el orden de integración. Pero si cambiamos el orden de integración hay que cambiarle signo y este menos diferencial de sigma aparece positivo y de esta forma, ¿no? O sea, si cambiamos los límites de integración hay que cambiarle de signo a la integral, pero con este negativo del menos delta sigma, menos diferencial de sigma, aparece 1. Ahora, hemos cambiado, y si esto es así, o sea, si diferenciamos respecto, ¿no? Respecto a tau, es diferencial de sigma es igual a t, la diferencial de t es 0, porque es constante respecto a tau, menos el diferencial de tau, ¿no? Entonces el diferencial de tau, esto lo cambiamos de signo, es menos diferencial de sigma, que es lo que aparece aquí. Bueno, este signo se cambia por el tema del cambio de los límites de integración y nos da esto. Esto es importante porque ahora el eje de integración es sigma, como en este caso, y es el impulso como que dependiendo del valor de t va a quedar en el lado izquierdo o va a quedar en el lado derecho. El intervalo de integración es siempre de 0 hasta el infinito, ¿no? Si t es menor a 0 no está dentro del intervalo de integración. Si t es mayor a 0 queda dentro del intervalo de integración. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Entonces, esta es una forma de interpretar también el escalón a partir de tener el impulso. Puede ser, como en este caso, el intervalo de integración es el que digamos, el que incluye o no incluye el impulso, o como en este caso, que el intervalo de integración es constante, pero es el impulso si queda dentro o queda fuera del intervalo de integración. De este modo, habíamos definido
tanto la función escalón como la función impulso. La función impulso tiene esto que es importante, que se denomina la propiedad de muestreo. ¿Qué pasa si multiplicamos? ¿Qué pasa si obtenemos una señal a partir del producto de una señal con el impulso que hemos aproximado con delta, ¿no? Esto va a ocurrir así. Esta es la señal x de t. Si multiplicamos por esta expresión, ¿se acuerdan? Esto es delta y la amplitud es 1 sobre delta, ¿no? Esta es la amplitud delta sub, llamamos así, delta sub delta, porque este es el delta minúsculo, este es el delta minúsculo del tiempo, ¿no? Y el producto será, obviamente, hasta aquí 0. Aquí tomará el valor de la señal, ¿no? Porque esto es 1 sobre delta, perdón, el valor de la señal por 1 sobre delta, y bueno, a partir de ahí, porque esto vale 0, valdrá 0, ¿no? De esta forma. Fíjense que la señal en 0 es acá. Esta es la señal agrandada, digamos, haciendo un zoom de esta partecita, ¿no? Esto estamos viendo acá. Y es el producto de esto por la amplitud del impulso, ¿no? de la aproximación al impulso. ¿Ok? ¿Cuál será el resultado? Obviamente va a depender de la tendencia, como mostramos acá, ¿no? Delta tiende a 0. Si delta tiende a 0 es el producto de x de t por el impulso. ¿Qué es el valor de x en 0? Porque si delta tiende a 0 es evidente que esto se va a unir, digamos, ¿no? Se va a acercar al valor de la señal en 0 por el valor del impulso, ¿no? Es como que lo que hace esto es capturar el valor de la señal x en el instante en que aparece el impulso, ¿no? Por eso le llamamos la propiedad de muestreo. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un impulso desplazado? Es evidente que lo que vamos a capturar es el valor de la señal justo en el instante en que aparece el impulso. El impulso aparece cuando t es igual a t sub 0. Ok. Ejemplo, ¿no? Ejemplito de esto es calcular la derivada de esta señal. Fíjense, esta señal es un conjunto de escalones, ¿no? Hasta 1 es 0, ahí, a partir de ahí se multiplica por un escalón de amplitud 2, que dura hasta 2. En 2 se multiplica por un escalón de amplitud menos 3, ¿no? Bueno, y que eso dura hasta 4, y en 4 se multiplica por un escalón de amplitud 2, ¿no? Entonces, la derivada será aquí un impulso, justamente en la discontinuidad, un impulso de amplitud 2, aquí un impulso negativo de amplitud 3, y aquí un impulso positivo de amplitud 2, ¿no? Que es las derivadas de las discontinuidades de esta señal. A partir de ahora, entonces, cuando hablamos de la derivada de una señal, y la señal tiene discontinuidades, como estas, entonces las derivadas de esas discontinuidades son impulsos que son igual, o sea, son señales de impulso que tienen la amplitud igual al valor de la discontinuidad, como se está mostrando en este gráfico. O sea, se puede verificar esto, ¿no? X de t es igual a la integral en 0 a t de x' de tau diferencial de tau. Y si vemos esto y empezamos a integrar, vamos a encontrar que si pasamos por acá vamos a tener un escalón de amplitud 2. Si pasamos por acá a ese escalón de amplitud 2 hay que sumarle un escalón de amplitud menos 3. Y si esto pasa hasta acá, hay que sumar el escalón de amplitud 2 más el escalón de amplitud menos 3 más el escalón de amplitud 2. Y nos da la señal original, o sea, esta señal que aparece acá, ¿no? A partir de el intervalo de integración. Hemos hablado todo sobre las señales, las hemos clasificado, ¿no? Hemos visto las propiedades o las operaciones que se pueden hacer en las señales, las operaciones sobre la variable independiente, sobre la dependiente. Hemos visto señales especiales como son la señal impulso y la señal escalón. Hemos visto también las señales exponenciales, que son señales periódicas. Hemos analizado también las señales periódicas, etc. Hablaremos entonces ahora de los sistemas, ¿no? Los sistemas continuos y los sistemas discretos. Un sistema lo único que hace es procesar la señal. Un sistema va a recibir como señal
excitación con señal de entrada, la señal X de t, y va a responder al entorno con la señal Y de t. Por lo tanto, vamos a definir un sistema en general como un elemento que procesa la señal, que convierte la señal de ingreso X de t en una señal de salida Y de t. ¿Ya? Eso es lo que hace el sistema, ¿no? Convierte, procesa, transforma la señal X de t en la señal Y de t. Ese es un sistema de tiempo continuo. Un sistema de tiempo discreto, un sistema simplemente discreto, es el que procesa una señal de tiempo discreto de xn y la convierte en una señal de salida y de n, como se ve acá. ¿Ya? Si el sistema procesa señales de tiempo continuo, es un sistema continuo, y si procesa señales de tiempo discreto, es un sistema discreto. ¿Ya? En el mundo real, ¿ya? Hay señales que pueden procesar señales de tiempo continuo y la vuelven señales de tiempo discreto, así como hay elementos que reciben señal de tiempo discreto y la vuelven señal de tiempo continuo. Esos son los famosos conversores análogo a digital y digital a analógico, pero eso escapa del alcance de nuestra asignatura. Nosotros los sistemas los vamos a ver paralelamente, sistemas de tiempo continuo y sistemas de tiempo discreto. Nada más. ¿Cómo interpretamos los sistemas? Como elementos que procesan la señal, que transforman la señal, que convierten la señal, una señal de entrada en una señal de salida. Esos son los sistemas. Ahora, lo que hay que hacer es cómo describimos eso. Veamos este ejemplo, es el ejemplo que ya hemos analizado. Este es el famoso circuito RC, cuya, digamos, transformación, o lo que es lo mismo, la excitación es la señal de la fuente y la respuesta, la transformación, la salida de la tensión en el capacitor. Hemos visto que este sistema, ¿no?, responde con esta ecuación diferencial de primer orden, ¿no? O sea, si se aplica la señal, la ley de tensiones de Kirchhoff, esta subida, esta tensión de la fuente será la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en la capacitancia. Ahora, como este es un circuito serie, la corriente, ¿no?, es la misma que circula por la resistencia que por la capacitancia, y esa propiedad vamos a utilizar para poder establecer la ecuación diferencial, ¿no?, como acá, que describe el sistema, ¿no?, como acá, ¿no?, la tensión de la fuente es igual a la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en la capacitancia. La caída de la tensión es las resistencias, R veces por I. Pero resulta que en la capacitancia, que también circula la misma corriente, la corriente es igual a C veces la caída de tensión, la derivada de la caída de tensión en el elemento respecto del tiempo. Entonces, si emplazamos esto en la corriente de la resistencia, obtenemos que la tensión de salida es R veces la derivada de la tensión del capacitor respecto del tiempo más la tensión del capacitor. Un sistema de primer orden. Ok. Un ejemplo similar es la forma de movimiento de un automóvil. Un automóvil tiene una fuerza hacia adelante que la provee el torque que aparece en las ruedas, pero bueno, ese torque se convierte en una fuerza que lo impulsa hacia adelante, y tiene una fuerza, digamos, contraria al movimiento, que es igual, proporcional a la velocidad con que se está moviendo, ¿no? Este ρ es una constante de fricción que depende de la velocidad con que el móvil se mueve, y bueno, encontramos que la señal de entrada es la fuerza con que se aplica al automóvil, y la salida es la velocidad con que se desplaza. ¿Ya? Entonces, aplicando aquí la segunda ley de Newton, que la masa por la aceleración es la sumatoria de fuerzas, las fuerzas que están a favor del movimiento son positivas, las que están contra el movimiento serían negativas, ¿no? En este caso, el automóvil se está moviendo hacia la derecha, por lo tanto la fuerza hacia la derecha, que es la fuerza que impulsa al automóvil, es positiva, y la fuerza que se opone al movimiento, que es la fricción viscosa, está en sentido contrario, ¿no?, negativo. Bueno, entonces se aplica esto. No hay que olvidar que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, y vamos a encontrar esta expresión, que es exactamente igual que en el caso del circuito RC, no es más que un sistema de primer orden, ¿no?, del automóvil, donde interviene la masa como parámetro y también el coeficiente de fricción viscosa. Ok, fíjense, aquí hay dos elementos importantes, ¿no? ¿Cómo se relacionan la señal de entrada B sub S con la señal de salida B sub C del circuito RC? Es a través de esta ecuación diferencial.
Esta ecuación diferencial la vamos a llamar modelo matemático del sistema. Acá, el modelo matemático de este sistema es este de acá, que relaciona la fuerza que mueve el automóvil con su velocidad de desplazamiento BDT. Esta ecuación diferencial es el modelo matemático de este sistema. ¿Ya? No siempre es posible deducir una relación así en los sistemas, ¿no? Una relación que sea una ecuación diferencial entre la señal de entrada, FDT, y una señal de salida, que es la velocidad. No siempre es posible, pero bueno, si es posible, entonces es posible hallar el modelo matemático, y este es el modelo matemático de ese sistema. Veamos un tercer ejemplo. Esta ecuación diferencial, esta se llama ecuación en diferencias, no es una ecuación diferencial, esta es una ecuación en diferencias. ¿Qué es el balance de cuenta en un banco en un determinado periodo en el tiempo? ¿Ya? Supongamos que ustedes tienen una cuenta en el banco, una caja de ahorro, y que reciben un salario mensual al final del mes, todos los meses, y ese salario, han decidido una parte de ese salario ahorrarlo y van y lo depositan en el banco. Ahora, en el banco les paga por mes el 1% de intereses sobre el monto que tuviesen en el periodo de tiempo en que está guardado ese dinero. Entonces, ¿cuánto es el capital que ustedes pueden obtener en un determinado tiempo, en N? Es lo que tenían en el mes anterior, o sea, digamos, el capital que quieren calcular para el mes de octubre, es el capital que tenían en todo el mes de septiembre, ¿no? Multiplicado por 1.01, porque es el 1% de interés, ¿no? Es el capital más el 1% que ha ganado por ese periodo de tiempo, es decir, por el mes de septiembre, más, ¿no?, el salario que hubiesen recibido por el mes de septiembre, que se paga justamente el último día de septiembre, los primeros días de octubre, ¿no? Entonces, esto que está aquí, esta ecuación en diferencial les está describiendo cuál es el capital que ustedes tienen en el mes de octubre. En el mes de octubre tienen el capital que tenían en el mes de septiembre, el mes anterior, multiplicado por 1.01. 1 es el propio capital, el 0.1 es los intereses, el capital más los intereses, más el depósito que hubiesen hecho, el monto que hubiesen podido ahorrar en el mes anterior, ¿no? Esta es la cuenta de balance del banco y es una ecuación en diferencia. Lo mismo se puede obtener por la aproximación, ¿no?, de esta ecuación diferencial mediante las diferencias finitas, ¿no? Si el diferencial de t lo ponemos un delta t, que simplemente le vamos a poner un delta, y el tiempo lo volvemos digamos, n veces este delta, o sea, el tiempo es n veces el incremento que pudiésemos obtener, encontramos que esta ecuación se puede aproximar por E de C, esto de la derivada, ¿sí? No sé si se acuerdan por la definición de la derivada, es el límite cuando delta, en este caso, tiende a cero. Ya, normalmente en matemáticas utilizamos digamos, el modelo incremental, es B sub C t más delta t menos B sub C en t sobre delta t. En este caso lo que vamos a hacer es el modelo decremental, es B sub C de t menos el B sub C en t menos delta sobre delta. Esta es la definición de la derivada cuando delta tiende a cero, más, bueno, la tensión en el capacitor. Si ahora reemplazamos en vez de t el n delta, ¿no?, encontramos esta expresión, ¿no? En vez de t ponemos n veces delta, encontramos esta expresión. Si ahora hacemos unas operaciones, ¿no?, despejamos RC sobre delta más esto de acá también lo desarrollamos, obtenemos esto, y de aquí podemos, digamos, deducir esto que está acá, haciendo que delta se convierta en un parámetro de la ecuación en diferencias, y bueno, calculamos los coeficientes de este término, que es esto más 1, y de este término que es menos RC sobre delta, ¿no?, donde A vale esto, ¿sí?, y B tiene este valor, ¿no? Esta es una ecuación en diferencias también, ¿no? Esta es una ecuación en diferencias, que es el modelo en tiempo discreto por aproximación de la derivada de
esta ecuación diferencial de primer orden. Obviamente, este también es una ecuación en diferencias, que es el modelo, ¿no?, de la balanza de una cuenta. Fíjense que aquí Y es la respuesta y X es la entrada, ¿no? Acá la entrada es B sub S y la salida es B sub C. Y bueno, la ecuación en diferencias que se relaciona, ¿no?, por la aproximación que hemos hecho, B es la tensión de la fuente versus la tensión del capacitor, está dada por esta ecuación en diferencias. ¿Está bien? No. Y delta se asume como un parámetro, ¿no? Por eso no aparece en esta ecuación en diferencias. Ok. Fíjense que los modelos entonces de los sistemas continuos son ecuaciones diferenciales y los modelos de tiempo discreto son ecuaciones en diferencia. ¿Cuáles son los sistemas que vamos a estudiar? Los sistemas que vamos a estudiar son sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Y dos, sistemas que pueden modelarse mediante este tipo de sistemas. ¿Ya? Ahora, ¿qué es un sistema lineal tiempo invariante o invariante en el tiempo? Vamos a ver ahora, ¿no?, en el transcurso de los siguientes subtítulos, vamos a poder establecer qué es un sistema lineal e invariante en el tiempo. ¿Ya? Los sistemas pueden conectarse, por ejemplo, dos sistemas en cascada, es decir, un sistema tiene una entrada, tiene una salida. La salida de este sistema es la entrada del siguiente sistema. Y bueno, este segundo sistema tiene como salida su respuesta, ¿no?, el sistema 2. ¿Ya? Se puede conectar en paralelo, es decir, la entrada es la misma para ambos sistemas y las respuestas de ambos sistemas, este nodo es un nodo sumador, lo que está haciendo que esta salida sea la respuesta del sistema 1, que es una señal, la señal de salida del sistema 1, sumado, adicionado a la respuesta del sistema 2. Estos dos sistemas se dice que están conectados en paralelo si sus respuestas se pueden, se suman para obtener la salida de estos dos sistemas en forma paralela, ¿no? Puede haber conexión de serie paralelo como acá, ¿no? Puede ser mucho más intrincado. Y bueno, la otra configuración importante es la señal en realimentación. Primero, fíjense, por favor, cuando estamos hablando de sistemas en paralelo, hay una dirección con la que fluye la señal. Es una señal de entrada, fíjense, está fluyendo. En el sistema 1 y el sistema 2 está entrando la señal en la misma dirección, ¿no? Son las entradas. Y las respuestas están en la misma dirección, ¿no? El flujo de señal es en la misma dirección tanto para el sistema 1 como para el sistema 2. En cambio, en realimentación, fíjense que para el sistema 1 la señal está en esta dirección, no va de izquierda a derecha, digamos. Y para el sistema 2 la señal está yendo en sentido contrario, está yendo de derecha hacia izquierda, ¿no? Este sistema se llama un sistema en realimentación, porque en realidad este sistema tiene una alimentación que está viniendo de la entrada y tiene una realimentación, una segunda alimentación que viene a través de la respuesta del sistema. Esa es la salida que nos determina y bueno, estos sistemas se pueden reducir, digamos, se pueden agrupar, lo mismo que este sistema de realimentación. Esta es la configuración en realimentación y la señal que entra al sistema 1 es la suma de la entrada con la respuesta, ¿no?, sumada con la respuesta que se obtiene del sistema 2. La señal de entrada del sistema 2 es la señal del sistema 1, la salida del sistema 1, y bueno, la salida del sistema 2 es la que se va a ir a sumar con la entrada para determinar la entrada del sistema 1. Ejemplo, este sistema, que es una fuente de corriente y dos elementos en paralelo, una capacitancia y una resistencia, puede ser visto como sistema realimentado. Fíjense, la tensión, la caída de tensión, es la caída de tensión que aparece en estos elementos. Está en paralelo, la tensión es la misma, tanto en la fuente de corriente como en el capacitor como en la resistencia. Entonces, en el capacitor, la caída de tensión será 1 sobre C, la integral entre menos infinito y el tiempo de la corriente que circula por el capacitor, ¿no?, por diferencial de tau. Y aquí la corriente que absorbe el capacitor será la corriente de la fuente, que está viendo aquí, menos la corriente que circula por la resistencia. La corriente de la resistencia será B sub T, es decir, la tensión en terminales dividida entre la resistencia. Aquí nos está diciendo I1 es igual a I menos I2. Este es un nodo sumador y los signos de las señales se escribe al ladito de las flechas. Aquí se está sumando esta señal y aquí se está restando la señal, ¿no? Y bueno, de ese modo se obtiene la tensión de salida del circuito, ¿no?, como función de la corriente de la fuente y los elementos resistivo y capacitivo.
¿Cuáles son las propiedades básicas importantes de los sistemas? Eso es lo que tenemos que analizar ahora, ¿no? Primero, ¿no? O sea, llamemos así, esto es una clasificación de los sistemas de acuerdo a que cumplan determinadas o no propiedades. ¿Qué es un sistema con memoria? ¿No? Un sistema sin memoria es aquel en que la salida depende solamente de la entrada en un determinado tiempo, ¿no? En el tiempo en que se está analizando. Por ejemplo, si la salida y de n es igual a 2 veces x de n menos xn menos el cuadrado de x de n, esta señal, fíjense, solo depende del instante n en que aparece. O sea, no depende de señales anteriores, por ejemplo, xn menos 1, o señales posteriores, ¿no? xn más 1. Este solo depende del valor de x de n en ese instante, y en ese instante se termina la salida. Este es un sistema sin memoria. Un sistema sin memoria también es la resistencia, ¿no? Fíjense que la corriente es igual, no, perdón, la tensión, que es la caída de tensión en la resistencia, es igual a la resistencia por la corriente, ¿no? La corriente en ese instante determina la caída de tensión en ese instante. Entonces, si en la resistencia se ve la tensión como señal de entrada y la corriente como señal de entrada y la caída de tensión en los terminales de la resistencia como señal de salida, vemos que este es un sistema sin memoria. Los sistemas cuya señal de salida es igual a la señal de entrada es también lo que se llama sistemas identidad. O lo que es lo mismo, son señales que para obtener la señal de salida se multiplica por 1 la señal de entrada. Por eso se llama sistema identidad, es decir, porque copia a la salida, copia exactamente la señal de entrada, tanto en tiempo discreto como en tiempo continuo. Los sistemas con memoria son los sistemas, por ejemplo, el acumulador, cuyo émulo, cuya operación, llamemos, análoga al acumulador en tiempo discreto es el integrador, ¿no? El integrador, por ejemplo, es el elemento capacitivo, la capacitancia, el capacitor. Y la tensión, ¿no? En los terminales del capacitor es 1 sobre c, la integral entre el infinito y el tiempo de la corriente, ¿no? Este es un elemento integrador, este es un acumulador. O el retraso. Este es este sistema con retraso, donde la señal de salida es la señal de entrada, pero un instante anterior. Para poder determinar, tiene que acordarse, lo voy a poner entre comillas, tiene que acordarse el sistema cuánto valía un instante anterior a la entrada. Y por eso se denomina sistema con memoria. Este es un sistema con memoria, el acumulador. El integrador también es un sistema con memoria, ¿no? Fíjense que los sistemas con memoria son sistemas que mantienen o almacenan información, ¿no? Que mantienen o almacenan información. En muchos sistemas físicos está directamente asociado con el almacenamiento de energía. En ese contexto, no solamente el integrador, también el derivador, ¿no? En el caso del tiempo continuo, son elementos con memoria. La inductancia que almacena energía en forma de campo magnético es un sistema con memoria. La capacitancia que almacena energía en forma de campo eléctrico es un sistema con memoria. ¿Ya? Invertibilidad y sistemas inversos. ¿Ya? Un sistema es invertible si distintas entradas producen distintas salidas, ¿ya? Por ejemplo, este sistema tiene una entrada, tiene una salida. Si ponemos estas en cascada, ¿no? Esta salida del primer sistema a un sistema tal que me responda a la entrada, al valor de la entrada original del primer sistema, este sistema es el sistema inverso de este, ¿no? Porque le estoy poniendo al sistema inverso la entrada, que era la salida del anterior sistema, y estoy obteniendo como salida de este sistema la entrada del primero, es decir, puedo invertir. Lo mismo, por ejemplo, en este caso, que es solo una ganancia de 2. X de t es la señal de entrada, la señal de salida es y de t es 2 veces la señal de entrada. Y bueno, si esta salida la multiplico por un medio, me va a reproducir exactamente la señal de entrada. Entonces, este sistema es el inverso de este sistema. ¿Ya? O, y esto ustedes lo pueden demostrar, el sistema inverso del acumulador es la primera diferencia. El sistema inverso del acumulador es la primera diferencia. Porque si tiene la señal de entrada, el acumulador es, si todas las señales hasta el momento en que se considera se suman, ¿no? Esa es la señal de salida. Y si esta señal de salida
le ponemos un sistema tal que es el cálculo de la salida va a ser al valor en este instante de la entrada menos el valor hace un momento, es decir, en n-1 de la entrada, obtenemos la señal exactamente la señal de entrada del primer sistema. Entonces, este sería es el sistema inverso de este. Hasta ahora hemos visto tres clases pondremos tres propiedades importantes, ¿no? La memoria, sistemas con memoria y sin memoria. Hemos visto sistemas invertibles, o sea que se puede calcular el sistema inverso. No necesariamente, ¿no? Se calcula el inverso de una señal. Es un sistema invertible si distintas entradas producen distintas salidas, ¿no? Si hay una misma entrada, si hay, digamos, dos entradas que producen la misma salida, el sistema no es invertible. La tercera propiedad es la de causalidad. Si la salida depende de valores presentes y pasados, se dice que el sistema es causal. También es llamado sistema no anticipativo. Si las entradas son idénticas hasta un determinado n sub 0 o t sub 0, un determinado tiempo discreto, determinado tiempo continuo, entonces las salidas son idénticas, ¿no? Hasta ese instante. Los sistemas anteriores que hemos visto toditos son sistemas causales. Los sistemas no causales es, por ejemplo, esto. En este caso, por ejemplo, depende de la señal en el tiempo futuro. No depende de la salida, depende de la señal en este instante, pero depende de la señal dentro de un tiempo discreto hacia adelante. Es decir, este sistema como que tuviese una bola de cristal para saber cuánto va a ser el valor de la señal de entrada en el futuro. Por lo tanto, este es un sistema no causal. Lo mismo que acá. Fíjense que la salida depende exactamente del valor en el futuro, un segundo más adelante, de la señal de entrada. Por lo tanto, este sistema es no causal. La causalidad no es importante en aplicaciones como procesamiento de imágenes o procesamiento de señales, o todas las aplicaciones de datos grabados y para los cuales hay que procesar de un sistema esas señales, ¿no? No es importante el procesamiento de imágenes, procesamiento de sonido, etcétera, ¿no? Porque podemos utilizar también datos, digamos, que han aparecido en el futuro, ¿no? Ejemplo, si x de n, y de n es igual a x menos n, es un sistema no causal. Si y de t es igual a x de t por el coseno en t más 1, este sí es una señal causal por una simple razón. Este t más 1 no es que estemos poniendo una señal adelantada, es simplemente el tiempo actual sumado 1, ahora en el coseno. Este sistema es causal. Este sistema, si n adopta valores positivos, por ejemplo, y en 3, pongamos 3, es igual a x en menos 3. Entonces, la salida y de n va a depender del pasado, lo cual nos podría llevar a pensar que el sistema es causal, ¿no? Y en 3 es igual a x en menos 3. Menos 3 está en el pasado. Sin embargo, ¿qué pasa si n adopta valores negativos? Es decir, ¿qué pasa si ahora queremos calcular la salida y en menos 3? Y en menos 3 significa x en 3. Y por lo tanto dependerá, si estamos hablando de n igual a menos 3, x dependerá de valores futuros, ¿no es cierto? Porque y en menos 3 dependerá de x en 3. Precisamente por eso es que este sistema es no causal. Una cosa, siempre hay que, cuando se analiza este tipo de sistemas, siempre hay que ver que la salida no dependa de valores futuros de la entrada, en cuyo caso es no causal. Ya. En este otro caso, debido a esto, ¿no?, al coseno en t más 1, daría la impresión de que este sistema es no causal, es decir, depende de valores futuros, lo cual no es cierto, porque fíjense que y de t, esta es la entrada, y de t es la salida, x de t es la entrada, está multiplicado por una función en el tiempo. Esta función en el tiempo para cada valor del tiempo, digamos para t igual 0, va a terminar siendo un número, ¿no? Cuando es t por 0, t igual 0, por ejemplo, es cos de 1, multiplicado por el valor de la señal en ese instante. ¿Ya? Y por lo tanto, esto no depende del futuro, depende exactamente del valor del tiempo actual, es decir, del valor que está adoptando el tiempo, ¿no? Y por lo tanto, esto es una función que depende exclusivamente del valor actual del tiempo. Lo mismo que esto. X de t, o sea, la entrada, toma determinados valores en cada instante de tiempo. Entonces, la salida depende de la entrada en ese instante de tiempo,
multiplicado por esta función que termina siendo un número dependiendo del valor que adopte el tiempo. ¿No es cierto? En este caso, este sistema es causal porque solamente depende del valor actual del tiempo, del valor actual de la entrada y del valor de esta función en el tiempo en que estamos midiendo, ¿no? Del valor, pongamos así entre comillas, del valor actual del coseno. Incluso este sistema, que es causal, porque solo depende de los valores del tiempo en este instante, resulta ser un sistema sin memoria, porque no depende de valores anteriores ni futuros, ¿no? Es un sistema que solo depende de los valores actuales del tiempo y por lo tanto es un sistema sin memoria. Bien, otra propiedad sumamente importante, realmente sumamente importante, es el tema de la estabilidad, ¿no? De manera intuitiva, en un sistema, entradas pequeñas van a conducir a respuestas que no divergen, ¿no? Eso es lo que de manera intuitiva conocemos como estabilidad. El mejor ejemplo es el tema del péndulo. El péndulo tiene, llamemos así, un punto de equilibrio que es en la parte horizontal hacia abajo, porque cuando se cambia el x de t, es decir, la posición del péndulo, cuando está en la parte de abajo, esto lo que va a hacer es mover lentamente y luego converger a este punto que es la posición vertical hacia abajo. ¿Qué pasa si el péndulo logramos equilibrarlo en el otro lado, es decir, en forma vertical hacia arriba? Logramos equilibrarlo. Fíjense que cualquier cambio, si el péndulo está en equilibrio en forma vertical hacia arriba, cualquier pequeño cambio que pudiésemos hacer, es decir, si lo movemos un poquito al péndulo, lo que va a hacer se va a ir al otro lado, ¿no? Se va a ir hacia abajo. Por lo tanto, en la posición esta de acá, el péndulo es estable. En la posición de esta de acá, el péndulo es inestable. ¿Ya? Intuitivamente, esa es la definición de estabilidad. Sin embargo, una definición más formal de la estabilidad es si la entrada es limitada, es decir, x de t tiene determinados, acotada, también le dicen, no crece en forma indefinida la entrada, o sea, si no cambia entre dos valores finitos establecidos, eso es una señal acotada, la salida, y de t, también tiene que ser acotada, es decir, tiene que dar una respuesta que no crece en forma indefinida. Eso es también lo que se llama la biboestabilidad, bounded inputs, bounded outputs, es decir, entrada limitada, salida limitada. ¿Ya? Esa es la definición de estabilidad que se va a manejar, es decir, si la entrada es limitada, pero no diverge, no crece en forma indefinida, en forma positiva o negativa, la salida tampoco crece en forma indefinida. Sistemas inestables, o sea, ejemplos de sistemas inestables son las reacciones en cadena, el crecimiento de población con suministro de alimentación ilimitado y sin depredadores. O sea, por ejemplo, si tuviésemos una manada de animales silvestres, ¿no? Y tiene suministro de alimentación y no hay depredadores, no hay nada que controle la población, eso va a empezar a crecer en forma indefinida. El balance de cuenta bancaria que hemos hecho es un sistema inestable, porque si no tocamos nada, o sea, si no hacemos ninguna incidencia sobre eso, siempre va a empezar a crecer y en forma indefinida, ¿no? Ejemplos de sistemas estables son el circuito RC que hemos hablado, el modelo del circuito RC, el modelo del automóvil. Y bueno, también, o sea, el promedio de una señal, podemos hablar del promedio de una señal, sí, de una señal de tiempo discreto, si lo dividimos entre el número de muestras, sumando las muestras que van desde un número hasta otro, ¿no? Desde menos m hasta m. El número de muestras que hay entre menos m hasta m es 2m más 1 del valor de la señal. Esto estamos hablando del valor medio, ¿no? El valor promedio de la señal. Este es un sistema estable porque independientemente de los valores que tome, x de n siempre nos va a dar un valor finito, el promedio. Ejemplo de un sistema inestable es el acumulador, ¿no? Si empezamos a sumar todos los datos de una señal de entrada para obtener la señal de salida, esto va a crecer en forma indefinida, ¿no? Entonces el sistema es inestable. Si esta señal obviamente crece en forma indefinida, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de sistemas estables e inestables.
Veamos esto, ¿no? Vamos a hacer algunos ejemplitos para el análisis de estabilidad. Nos dice, este sistema S1 con esta característica y nos piden evaluar si el sistema es estable o inestable. Fíjense que entre otras propiedades de este sistema es un sistema sin memoria, porque la salida depende exclusivamente del valor actual de la entrada, ¿no? Entonces, si x de t es igual a 1, o sea, podría ser un escalón también. La entrada es limitada, ¿no? Constante igual a 1. Para valores positivos o negativos del tiempo, xt es igual a 1, ¿no? Entonces, la salida será y de t igual a t. Y esta salida empieza a crecer en forma indefinida a medida que el tiempo transcurre. Y por lo tanto, el sistema es inestable. Otro ejemplo es este, ¿no? Y de t es igual a la x de t, ¿no? Esta es la entrada y bueno, obviamente y de t es la salida. Supongamos que podemos encontrar un valor b mayúscula de acotamiento, digamos, o sea, de limitación. La señal de entrada no puede superar el valor de b mayúscula ni puede superar tampoco del B positivo, no mayúscula, ¿no? Del B positivo, ni puede ser más pequeño que el B negativo. Es decir, se cumple esto, ¿no? Por la definición del valor absoluto. Esta señal está entre estos dos límites, ¿no? Entre este que es negativo y este que es positivo. Ya, un ejemplo de esta señal, por ejemplo, podría ser una señal trigonométrica, ¿no? Donde B es un poquito más arriba, digamos, un poquito más, un incremento de la amplitud de la señal señalada. Si esto es así, se cumple que la salida satisface que va a estar entre estos límites, ¿no? Entre e a la menos b, porque x de t no puede adoptar valores más pequeños que esto, por lo tanto, no puede bajar de este valor. Cuidado que este es un valor positivo, este también es un valor positivo, pero este es el valor mínimo que adopta la señal y este es el valor máximo que adopta la señal b, ¿no? De simplemente reemplazar esto acá, y uno claramente ve que esto se cumple, ¿no? Por lo tanto, si esto se cumple, fíjense, la señal de salida tiene un límite inferior, tiene un límite superior, y por lo tanto el sistema es estable, ¿no? ¿Está bien? Entonces, hemos hecho el análisis, hemos hecho dos ejemplos de sistemas estables. Veamos otra propiedad de los sistemas que también es extremadamente importante, y es el tema de la invariancia en el tiempo. ¿Ya? ¿Qué es la invariancia del tiempo? Sistemas en los que se cumple esto, ¿no? Si la señal de entrada xdn produce la señal ydn, entonces eso significa que la señal desplazada, ¿no? O sea, en otro tiempo, desplazada, retardada, si n0 es positivo, x en n menos n0 es otro instante en que se aplica la entrada, nos va a producir la misma salida que en este caso, pero con el desplazamiento de la señal de entrada. Lo mismo ocurre para las señales de tiempo continuo. ¿Esto qué significa? Significa que en un sistema se obtiene la misma respuesta con la misma entrada, si la entrada la mantenemos, ¿no? Independientemente del momento en que se aplica la entrada, ¿no? Aquí la entrada se ha aplicado cuando n es igual a 0, y aquí se ha aplicado cuando n es igual a n sub 0, ¿no? Esta es una versión desplazada. Y la salida también se desplaza el mismo valor del desplazamiento de la entrada. Esto se cumple tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto, ¿ya? Es decir, por ejemplo, en el circuito RC, si le aplicamos una señal de tiempo continuo, lo que vamos a ver es la carga del capacitor, ¿no? Una tensión que va subiendo hasta hasta acercarse demasiado o alcanzar el valor de la fuente. Bueno, ese experimento lo podemos hacer, por ejemplo, hoy. ¿Qué pasa si el mismo experimento lo hacemos mañana? Si hoy obtenemos una respuesta, mañana con el mismo experimento obtenemos la misma respuesta, entonces se dice que el sistema es invariante en el tiempo, porque no depende del instante en que se aplica la entrada. ¿Ok? Veamos algunos ejemplos, ¿no? Veamos si este sistema es invariante en el tiempo, ¿no? Si suponemos que x de t es x1 de t, la respuesta nos va a dar eso. Si ahora suponemos otra entrada, que es x1 pero desplazada, y esta es la entrada, entonces, vamos a obtener otra respuesta,
y sub 2 de t, que es el seno de x2 de t, que es igual al seno, no olviden que x2 es x1 de t menos t sub 0, que es igual al seno de esta señal. Ok. ¿Qué pasa si ahora reemplazamos en esta expresión, en la expresión que define la salida del sistema de acuerdo con la entrada, reemplazando simplemente t por menos t menos t sub 0. Entonces ahí encontramos que y1 en t menos t sub 0 es el seno de x1 en t menos t sub 0. Si esta señal es igual a esta señal, como se verifica, ¿no? Que está acá, y en 2 de t es igual a y en 1 de t menos t sub 0, entonces el sistema es invariante en el tiempo. Porque con esto demostramos que independientemente del valor cuando se aplica la entrada, el sistema nos va a responder igual. Veamos el siguiente ejemplo. Este es y sub n es igual a n veces por x. Esta es la primera señal de entrada y por lo tanto esto es lo que nos va a responder. Si esta es la segunda señal de entrada, que es la primera entrada desplazada, esto es lo que nos va a responder. Es el y sub 2 es igual a n por x2 de n, x2 de n es esto, ¿no? Y esta sería la respuesta para esta segunda señal de entrada, que es la primera desplazada. ¿Qué pasa si en esta expresión reemplazamos n igual a n menos n sub 0? ¿No? Es decir, intentamos calcular mediante el modelo del sistema la salida desplazada. Y lo que encontramos es n menos n sub 0 por x1 en n menos n sub 0. Eso es lo mismo que reemplazar n por n menos n sub 0. ¿Ya? Ahora, si comparamos esta salida con la anterior, vamos a encontrar que y sub 2 es diferente de y sub 1 n menos n sub 0 y por lo tanto el sistema es no invariante, es decir, no es invariante en el tiempo. O lo que es lo mismo, es un sistema variante en el tiempo. Porque esta señal y sub 2 de n, y esta que hemos calculado acá, es diferente a esta señal. Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si x es igual, oye, la salida es x igual a 2t? Es evidente que la salida en realidad es una versión comprimida en el tiempo de la señal. Casi de manera intuitiva vemos que este sistema no es invariante, ¿no? Es variante en el tiempo, depende del valor del tiempo para obtener la señal de salida. Pero veamos, si hacemos que x de t sea x1, entonces y sub 1 es igual a x1 en 2 de t, ¿no? Si esta es la señal de entrada, bueno, se hace la compresión en el tiempo y nos da la salida. ¿Qué pasa si x2 es igual a x1 en t menos t sub 0? Cuidado, si esto es así, x en 2t, es decir, la versión comprimida de x2, que es la señal de entrada, que va a ser la señal de entrada, es reemplazando en esta expresión t igual a 2t, ¿no? Esto de acá. Es igual a x1, 2t menos t sub 0. A ver, esto es simplemente un desplazamiento, un retardo, pero este es el valor de compresión, ¿no? Está comprimido. ¿Ya? Entonces, x en 2t es x1 en 2t menos t sub 0. Por lo tanto, y2 de t, cuando la señal de entrada es x2 de t, es la señal esta comprimida, y por lo tanto es esto. Esta es la versión comprimida. Ok, entonces, si vemos, al reemplazar acá directamente t menos t sub 0, vamos a encontrar que x1 es 2 por t menos t sub 0. Comparando esto con el anterior, es evidente que no son iguales, por lo tanto el sistema es, y se ha demostrado que es un sistema variante en el tiempo. Depende del instante en que entra la señal para obtener la salida. Otra propiedad importante. Fíjense que estas dos últimas propiedades, esta la de invariancia del tiempo, más la que vamos a hacer ahora, que es la linealidad, es la que define los sistemas lineales, los sistemas LTI, lineales e invariantes en el tiempo. Un pequeño detalle antes de pasar en la invariancia del tiempo. Si el circuito RC, por ejemplo, o el modelo ese que hemos hablado de fuerza y velocidad, ambos son sistemas invariantes en el tiempo. Eso es físicamente, prácticamente de forma intuitiva que se puede entender que esos
sistemas son invariantes en el tiempo. Es decir, se aplica la misma entrada independientemente de cuándo se aplique y vamos a tener la misma salida. Se caracterizan estos dos sistemas porque, por ejemplo, en el circuito EDC, R, el valor de la resistencia, y C, el valor de la capacitancia, no dependen del tiempo, o sea, no dependen tampoco de otra magnitud física, simplemente no dependen del tiempo. Y por lo tanto, como los parámetros del sistema no dependen del tiempo, y estos modelos están expresados como una ecuación diferencial lineal, ¿no? Entonces el sistema es invariante en el tiempo si los parámetros no cambian con el tiempo, ¿no? Si R y C no cambian con el tiempo, ese sistema del circuito RC, porque su modelo es una ecuación diferencial lineal, es un sistema invariante en el tiempo. Importante es ese apunte cuando se describe los sistemas mediante el modelo que implican derivadas también. Bueno, el tema de la linealidad. La linealidad cumple dos cosas, ¿no? La aditividad, es decir, si a un sistema le pongo una entrada de X1, me da la respuesta Y1, le pongo otra entrada de X2, me da la respuesta Y2. ¿Qué pasa si le ponemos la suma de las entradas? Nos va a dar como respuesta la suma de las salidas, como si se hubiese aplicado, o sea, que se ha obtenido a partir de aplicar independientemente la primera entrada y la segunda entrada. Este es el tema de la aditividad, pero también cumple con el tema del escalamiento, o también llamado homogeneidad, ¿no? Si a un sistema se le aplica X1 y nos da la respuesta Y1, ¿qué pasa si a la entrada le aplicamos un factor, ¿no?, de escalamiento? ¿Sí? Puede ser, si A es mayor a 1 es amplificación, si A es menor a 1 es atenuación, ¿no? Pero bueno, si la señal de entrada se multiplica por un factor, la señal de salida también se multiplica por el mismo factor, se dice que el sistema es homogéneo. Por lo tanto, un sistema lineal cumple aditividad y cumple homogeneidad o escalamiento. Ya, en una sola condición es, si ustedes ponen, o sea, si ponemos como entrada la combinación lineal de dos entradas, a la salida tenemos que obtener la misma combinación lineal de las salidas, ¿no? Es decir, AX1 más BX2 es la entrada y la salida será AY1 más B veces Y2, ¿no? Esto es una sola condición. Lo mismo ocurre para sistemas de tipo discreto. En general, ¿no?, esto es lo que llamamos el teorema de superposición, ¿no? Si la entrada es una combinación lineal de entradas, la salida será la misma combinación lineal de las salidas obtenidas, independientemente si se aplicara solo una de las entradas que se está obteniendo. Es decir, si de X1 su respuesta es Y1, si de X2 la respuesta es Y2, si de X3 es Y3, así sucesivamente, y ponemos como señal de entrada la combinación lineal de esas entradas, a la salida obtenemos la misma combinación lineal de las salidas de las obtenidas individualmente por cada señal de entrada. Un detalle importante acá. ¿Qué pasa si ponemos como entrada 0? O sea, supongamos 0 es la entrada, significa 0 por cualquier señal de entrada. Nos va a dar la salida y como este es el factor de escalado, ahora A vale 0, la salida debemos multiplicar por 0. Y eso significa si la entrada es 0, la salida es 0. En un sistema lineal también hay que verificar este punto, es decir, si la entrada es 0, la respuesta es 0. Veamos algunos ejemplos de linealidad. Y de t es igual a tx de t. Esto hemos analizado también en el tema de la estabilidad. Hemos visto que este sistema es inestable. Pero, ¿qué pasa con el tema de la linealidad? De x de 1, su respuesta es y1, que será igual a t veces por la entrada, ¿no? Como acá. Si se aplica una señal 2, x2, nos va a dar otra señal de salida, que es igual, aplicando la definición de la señal, estará dada por esta expresión, ¿no? Tx2. ¿Qué pasa si ahora le aplicamos una entrada x3 al sistema, que es la combinación lineal, ¿no?, a x1 de t más b veces x2, que es la combinación lineal de x1 y x2? Entonces, el y3 de t es igual a t veces por x3 de t, ¿no? Y x3 es, bueno, la combinación lineal. Si reemplazamos nos va a dar esta expresión, que haciendo operaciones nos va a dar a veces tx1 más b tx2.
Fíjense que este tx1 es y1 y tx2 es y2. Por lo tanto, y en 3 es igual a veces y1 más b veces y2. La salida que obtenemos es la misma combinación lineal que aparece en las entradas. Conclusión, el sistema es lineal. Veamos este sistema, ¿no? Fíjense que estamos utilizando en realidad para analizar este tema de la estabilidad sistemas, todos sistemas sin memoria, ¿no? Este también es un sistema sin memoria. Bueno, si a este sistema tenemos una entrada x1, nos va a dar x1 al cuadrado como salida. Si tenemos entrada x2, esta es la salida, x2 al cuadrado. Y bueno, si tenemos como entrada una combinación lineal, la salida será la x3 al cuadrado. Eso significa la combinación lineal al cuadrado. ¿No? Si desarrollamos esto de acá, nos va a dar esta expresión. Y si nos da esta expresión, fíjense, y de 3 va a ser diferente a la combinación lineal de las respuestas de cada una de las respuestas a las señales de entrada que inicialmente hemos puesto, ¿no? Y1 es la respuesta x1 y Y2 es la respuesta x2. La combinación lineal, la misma combinación lineal de las salidas que aparece, que es la misma combinación lineal de las entradas, nos va a dar, bueno, este valor, que es absolutamente diferente a lo que hemos calculado aplicando la señal como combinación lineal, ¿no? De x1 y x2 para obtener la salida y3. Como estas dos son diferentes, y de 3 calculado mediante lo que es correcto a la aplicación del sistema, o y de 3 obtenida con la combinación lineal de entradas, fíjense que los dos son diferentes. Conclusión, el sistema es no lineal. Veamos esto otro. Y de n es una, bueno, xdn ya es obvio que estamos hablando de que es una señal compleja, y la parte real de esa señal, la salida. ¿Ya? Supongamos que x1 de n, bueno, es una señal compleja, esta es su parte real, esta es su parte imaginaria. Por lo tanto, si aplicamos esto al sistema, la salida nos va a dar solo la parte real. ¿Ya? Si aplicamos x2, lo mismo, ¿no? R de n es la parte real de la señal y, bueno, y2 la respuesta es R de n. ¿Qué pasa si ponemos la combinación lineal de las señales como señal de entrada? ¿No? XD. Y vamos a, bueno, en general A y B son números complejos porque los podrían ser solamente reales, pero como las señales son complejas, es decir, x1, x2 son complejas, como vemos acá, entonces la combinación lineal será esta combinación lineal. A es un número complejo que es igual a alfa más j veces beta, y B también es un número complejo, como se ve acá, que vamos a hacer el gamma más j veces delta. Es la parte real de B, es la parte imaginaria. Okay. Si así es el desarrollo de esta expresión, fíjense, son productos de números complejos. No es complicado hallar su salida. Si desarrollamos esto, nos va a dar esta expresión. Esta es la parte real, esta primera fila es la parte real, y esta segunda fila es la parte imaginaria. Y por lo tanto, si se aplica y de 3, será alfa p sub n menos beta q sub n más gamma r de n menos delta s. Aquí está la combinación lineal, ¿no? Del sistema. Y bueno, si el sistema fuese lineal, se cumple que esto, que es lo que estamos calculando aquí, es igual a la expresión anterior. Pero bueno, calculemos esto. Si calculamos esta combinación lineal, sabiendo que A tiene este valor y B tiene este valor, se hace el desarrollo, es decir, se hace el producto y bueno, se obtiene que Y de 3, ¿no?, es la parte real, que es alfa p sub n más gamma veces R de n. ¿Ya? Esa es la respuesta si se aplica la combinación lineal de entradas, que es diferente a la señal o la respuesta que se obtiene acá. Acá es
Si se aplica, x3 de n es la parte, y3 de n es solamente la parte real, ¿no? Así te lo voy a complementar aquí, todavía hay un espacio, que y3 de n es, de acuerdo con esto, vale todo esto. Y si calculamos mediante la combinación lineal, encontramos que la respuesta del sistema, como se ve acá, es diferente de la combinación lineal de entradas y por lo tanto, como conclusión, el sistema es no lineal. ¿Ya? Pero bueno, hay un montón de operaciones ahí. Un método alternativo es, por ejemplo, decir x1 es esto, y por lo tanto y1 es solamente la parte real. ¿Qué pasa si probamos primero la homogeneidad? Es decir, si alfa x1 de n es la entrada, por lo tanto la salida nos tiene que dar la combinación a y 1 de n, que es, si esto se multiplica por a por p de n va a quedar afuera, sería la respuesta. Pero aquí hay un detalle que tenemos que considerar. ¿Qué tal si a es igual a j? Es decir, la unidad imaginaria. Si eso aplicamos a x1, alfa veces x1 será j veces esto, lo cual es menos q de n más j veces p de n. ¿No? La respuesta. Y si aplicamos esto al sistema, nos va a responder que a veces y1, que es lo que tendría que respondernos, es igual a menos j veces qn, que es diferente a j veces pd. ¿No? Esta es la... Si se aplica la señal AX1 al sistema, nos va a responder con AY1 n y AY1 de n, si A es igual a J, es esta expresión, y por lo tanto menos JQN es diferente de JPN, que sería la respuesta si ponemos acá en vez de AJ. Entonces, para una constante A, ¿qué estamos demostrando en este segundo método? Para una constante A que es igual a J, no se cumple la propiedad de homogeneidad. No se cumple la propiedad de homogeneidad, ¿no? Esta señal, J veces Qn, es diferente a veces a J veces Pn. Lo que hemos hecho acá, hemos encontrado lo que se llama la demostración por un contraejemplo, que también es válido cuando se está haciendo la linealidad. Estamos encontrando que para cuando A es igual a J, el sistema no cumple la propiedad de homogeneidad y por lo tanto el sistema es no lineal. Veamos esta otra expresión, que es sumamente interesante. Fíjense que esto en realidad, si x de n fuese solamente n, estuviésemos encontrando la ecuación de una recta, de tiempo discreto obviamente, ¿no? Una recta. Pero bueno, ponemos x de n y probamos la linealidad. Si la señal de entrada es x1, la señal de salida es y1 y va a valer este valor. Si la señal de entrada es x2, la respuesta es y2 y va a valer este valor. ¿Qué pasa si la entrada es una combinación lineal de las dos anteriores? Si ahora esta es la entrada al sistema. Encontramos que y3 de n, si esta es la entrada, x3 lo reemplazamos acá, ¿no? Este x3 vale esta combinación lineal, ¿no? Hemos reemplazado, más 3. Entonces la y3 de n, si hacen operaciones, va a dar esta expresión. ¿Está bien? Ahora, la combinación lineal, que tendría que ser la respuesta, ¿no es cierto? Si esta es la combinación lineal de entrada, esta es la combinación lineal de salida, si el sistema fuese lineal. Nos va a dar esta expresión. Este es y1 de n, aquí está. Este es y2 de n. Y este, bueno, a y beta son los, perdón, a y b son los coeficientes de la combinación lineal. Por lo tanto, si calculamos esta combinación lineal, nos va a dar esta expresión. Fíjense que es diferente y3 de n, que es aplicar la señal x de 3, que la combinación lineal de las señales anteriores. ¿No? Lo correcto es que la respuesta del sistema nos va a dar esto. Okay. Entonces, como y3 de n, esto de acá, es diferente a la combinación lineal de las entradas, porque y3 de n, x3 de n es la combinación lineal de las entradas, y esto no se cumple, entonces por consecuencia el sistema es no lineal.
Les decía, si xdn es igual a n, esto sería la ecuación de una línea, de una recta. Y resulta que en señales y sistemas, la recta es no lineal. O sea, si quieren ponerlo así, la línea es no lineal. Lo cual nunca, o sea, digamos, no esperamos intuitivamente que ocurra. Pero bueno, aquí estamos demostrando que la ecuación de la recta, la ecuación de la línea es no lineal. Si no existiese esta constante, si y de n fuese 2 veces x de n, si no existiese esta constante, ¿no? El sistema es lineal, lo pueden demostrar, si no existiese esta constante. Entonces, eso nos lleva a pensar esto que llamamos sistemas incrementalmente lineales. Separamos un sistema mediante su parte lineal y sumamos, ¿no?, el término independiente adicional para obtener la salida, que es la salida que obtenemos directamente, si aplicamos la entrada directamente sobre el sistema para obtener la salida. En este caso, obviamente que aquí estamos viendo en tiempo continuo, pero también cumple para tiempo discreto. Si esta fuese la señal de entrada de tiempo discreto y le sumamos 3, entonces podemos obtener la señal de salida. Hay una parte lineal y la parte no lineal es simplemente como la suma de como si fuese una condición inicial. Eso es lo que llamamos sistemas incrementalmente lineales, es decir, tiene una parte lineal y si se incrementa algo, y esta salida, se define así, esta salida, entre esta entrada y esta salida, el sistema es no lineal, pero puede ser separado por un sistema lineal más la suma de una constante. Con esto habríamos terminado nuestro primer capítulo de la asignatura. ¿Ya? Si tienen alguna consulta respecto a este tema, les pido por favor hacerlo conocer mediante WhatsApp.